Muy buenos días. Mi nombre es Juan Camilo Romero. Este es el episodio número 14 y Filosoando. Filosoando porque seguimos avanzando en esta historia encantadora de la historia de la filosofía y nos encontramos ahorita con un punto de tensión que puede que sea de mis primeras opiniones más polémicas, pero que indiscutiblemente es crucial en la aventura en la que hemos estado avanzando. Esto es el grupo, el movimiento, algunos llamarían escuela, pero pocos, de los sofistas. Ahora, antes de entrar en los sofistas y hablar en esta discusión de si es un término peyorativo, si fueron buenos o no para el movimiento, hay que resaltar una obviedad. Probablemente si ya están en este episodio no tendrán la menor duda, pero no sobra reiterar que mientras la filosofía va evolucionando, la civilización y la humanidad también. Es decir, la filosofía es parte de la historia total de la humanidad y por consiguiente se ve como causa, pero también causada por cómo la humanidad fue desarrollándose y avanzando. Llevamos un buen tiempo en Grecia y aquí continuaremos. Y esta aclaración de la influencia de la historia resulta necesaria porque hemos estado viendo cómo las escuelas venían avanzando, primero con los jónicos, después con los eleáticos, y poco a poco iba creciendo la figura que sería Atenas, ¿no? Una vez que llega Atenas al poder, principalmente a través de dos guerras, las guerras médicas y la guerra con Persia, se va fortaleciendo como nación-estado. Comienzan a hacer este concepto de nación-estado y comienza a haber un cambio en el tipo de gobierno. Se comienza para empezar a cuestionar el tipo de gobierno y Atenas entra en su época dorada bajo el gobierno de un conocido hombre llamado Pericles. Pericles llevaría de su mano el auge no solo del arte y la filosofía ateniense, sino de la misma democracia. Democracia donde es necesaria la educación y el involucramiento de la sociedad ateniense. Es decir, ya no era necesario, o más bien, ya no era exclusivo de quienes meditaban, de quienes podían dedicarse a la contemplación, el estudiar ideas y el trabajarlas. De la misma forma que se democratizaba el gobierno, se volvió necesario democratizar el conocimiento. Habiendo ya dicho esto, viene la pregunta inicial. ¿Qué eran los sofistas? Los sofistas, en su momento autodenominados sofistas, significaba los sabios. Eran los maestros o quienes pretendían enseñar al pueblo del conocimiento general que necesitarían para tomar decisiones, no quiero decir responsables, pero aunque sea educadas en los movimientos democráticos. Eran unos hombres que estaban principalmente enfocados en la política y en ideas prácticas. Sin embargo, no se limitaban a estas, por supuesto, y fueron parte de lo que involucró el interés del público general por la filosofía y por el conocimiento, ya que aquellos que interesaban aprender buscaban sofistas quienes de cierta manera comercializaban con el conocimiento. Eran algo así como tutores personales o profesores que se podían contratar. Ahora, había quienes criticaron fuertemente este movimiento. De hecho, Platón y Aristóteles serían, digamos, responsables de esta satanización de los sofistas, ya que descreditaban el aprender a hablar y a enseñar como sofista, como alguien que se enfocaba más en la forma que en el fondo, ya que, y esto también es verdad, los sofistas se enfocaban más en la retórica que en el conocimiento puro.
Para ellos era más valioso hablar bien y vender una idea que buscar necesariamente la verdad. Eran más parecidos a el abogado, al amigo, al conocido, que tiene excelente diálogo y te logra convencer de lo que te quiere convencer solo por ganar la discusión y no tanto por buscar la verdad. Ahora hubo quienes tomaron esta definición de sofista y la quisieron reinventar. Más famosamente, y el siempre mencionado Hegel, reexploraría en su Historia de la Filosofía la idea del sofismo y lo vería como algo bueno. Vería a estas personas que aunque tal vez sí hayan sido guiadas por la avaricia o por el instinto mercader de vender conocimiento, él les atribuye la virtud de querer compartir el conocimiento sea por lo que fuere. Es decir, ahorita, hoy en día, muchos eruditos se obsesionan con acumular conocimiento. Sin embargo, el interés no es tan marcado por compartirlo y enseñarlo. Y los sofistas, con sus limitantes y sus problemas, buscaban bien compartir el conocimiento a los demás. Y yo creo fuertemente que esto les da un valor importante en la historia, ya que democratizaron el conocimiento. Y un conocimiento democratizado lleva a un gobierno democrático eficiente. Ahora, ¿cuáles son las características generales del movimiento de los sofistas? Bueno, ellos representaban un giro filosófico frente a los problemas planteados por la democracia. Se sentaban y se centraban en los problemas prácticos, la política, la moral, la religión, la educación y el lenguaje. Eran sumamente relativistas. El filósofo principal del que vamos a hablar hoy, Protágoras, es un ejemplo claro de esto y entraré en más profundidad ahí. Ponían mucho en tela de juicio lo que estaba sucediendo hoy en día y cómo llegamos a la información. Es decir, criticaban las instituciones y las ideas actuales. En vez de estar buscando un conocimiento puro, etéreo, de dónde vienen las cosas, qué es el bien, qué es el mal, se enfocaban más en las cosas que les afectaban en el instante, motivo por lo cual otros filósofos los criticarían. Y como ya hablábamos, también se enfocaron mucho en cómo se habla, la oratoria y el arte de discutir. Para el sofista, si la gente no quería escucharte, era una pérdida de tiempo enseñar. Tenías que ser bueno orando y la gente tenía que sentirse atraída a escucharte para poder entender la información que estabas informando. Un poquito como el podcast. Si el podcast es terriblemente aburrido, nadie lo va a escuchar. Mi interés de compartir conocimiento se perdería. Normalmente una persona insultaría a alguien diciendo lo que es sofista. Yo ahorita me siento identificado con ellos. Ahora, antes de entrar en Protágoras en cuestión, y habiendo dicho las ideas principales de los sofistas, ¿cuáles eran las características de su filosofía como tal? Eran relativistas, ya que para ellos nada hay fijo y estable, todo se muda, todo cambia, sumamente subjetivos, eran escépticos, no buscaban conocer nada con certeza, eran indiferentes en lo moral y lo religioso, no había nada bueno ni malo, eran convencionalistas en lo jurídico, es decir, las leyes para ellos no se apoyaban en la naturaleza ni en la voluntad divina de los dioses, era más un acuerdo mutuo de la sociedad en el cual la gente podía trabajar. Eran oportunistas en lo político, veían que el fin justificaba los medios, eran utilitaristas, todo era en función de la práctica, no tenía sentido discutir o pensar si no tenía un uso práctico, tenían una frivolidad intelectual, confiaban hasta donde llegaba el poder de la palabra, que para ellos podía bien ser limitado, pero la parte intelectual no era tan importante. Eran relativamente venales. Platón los llamaba mercaderes ambulantes de medicinas del alma. Se centraban en el hombre y de nuevo, para ellos lo importante era lo práctico, no lo especulativo.
Ahora, ¿cómo le ponemos nombre a estos pensadores? Claro, no les voy a hacer mucho el misterio, a fin de cuentas está en el título del episodio, más me vale haberlo puesto así. El más eminente de los sofistas sería Protágoras. De hecho, el mismo Sócrates tiene una frase muy famosa de Protágoras diciéndole, llamándote sofista, te exhibes como maestro de cultura y de virtud. Es decir, inclusive Sócrates no veía el sofismo como algo puramente negativo, a pesar de que muchas veces en la historia los vemos como un punto, digamos, en conflicto. Protágoras nació en Abdera, en Tracia. Originalmente fue aplaudido y recibido por los atenienses, pero tras la muerte de su amigo Pericles, este sería odiado e inclusive exiliado de Atenas, como muchos otros pensadores de su momento. Iría en escape hacia Sicilia, naufragaría y moriría. Desafortunadamente, como muchos otros casos, Protágoras no dejó obra escrita, o más bien, sí la dejó, pero esta se perdió, no contamos con ella. Sabemos que existió porque es citada por Platón, por Genófanes, por sus estudiantes, por Sócrates y por Aristóteles. No solo eso, sabemos que sus obras se llamaban El arte de la heurística, sobre la lucha, sobre la matemática, sobre el Estado, sobre la ambición, sobre las virtudes, sobre el estado de las cosas en el principio, sobre el Hades, sobre las malas acciones de los hombres, el discurso perceptivo, la disputa sobre los honorarios, antilogías y contradicciones. A pesar de que no contamos con estas obras hoy en día, no se duda la existencia de Protágoras, ya que muchos de sus contemporáneos lo reconocen, lo discuten, lo aplauden, e inclusive Platón le atribuye toda una obra escrita bajo su nombre en la que discute sus ideas. Ahora, ¿cuáles son estas ideas? Hay unas que son sencillas, por ejemplo su teología, en la cual en lo que se refiere a religión él era agnóstico, muy similar a cómo se cree hoy en día. Él tenía una frase en la que dice, con respeto a los dioses no puedo conocer ni si existen ni si no existen, ni cuál sea su naturaleza, porque se oponen a este conocimiento muchas cosas, la esencia del problema y la brevedad de la vida humana. Para Protágoras, lo único que se podía conocer era aquello que se podía conocer a través del hombre. Su frase más famosa de todas sería, el hombre es la medida del conocimiento. En este caso, con el hombre se refiere a la persona y con medida se refiere al medio. Es decir, el conocimiento existe únicamente a través de lo que percibe, entiende y explica el humano. No es algo etéreo que se pueda atrapar, pretender en el éter intelectual. No. Para él, solo lo que sale a través de mi razón y puedo explicar es lo que se puede hablar como conocimiento. Es un grado de escepticismo, pero humanista, no tan puro en el sentido de que no puedo confiar en nada de lo que sé. Más bien, todo lo que sé, tengo que entenderlo a través de la fuente que me lo da. Es como si todo lo que nosotros supiéramos del mundo lo supiéramos a través de una bocina. No podemos asegurar que hay sonidos que no salen de esa bocina. Pero sí podemos saber que todo lo que sale de esa bocina es sonido. No sé si me doy a entender con esa analogía. En pocas palabras, Protágoras propone que el conocimiento depende no solo del objeto conocido, sino también del sujeto cognoscente. Esto es enorme. Y de hecho es el abre aguas, el paraguas, que hablaría de la importancia del proceso cognitivo y el desarrollo de la cognición, cosas que milenios después estarían manejando Jean Piaget y Vygotsky y yo utilizaría en mi tesis de licenciatura. Ahora, si esta es la epistemología y la teología de Protágoras, ¿cuál sería su ontología? Bueno,
Para Protágoras, el mundo era múltiple, creyente de la teoría de Demócrito, y era cambiante. Había espacio para el cambio y había multiplicidad de las cosas. No había nada inmutable, universal y necesario. Todo, y volvemos a lo mismo, dependía de cómo se concebía por las personas. Esto también evolucionaría en las posiciones de la ética y de la política, según Protágoras. El bien y el mal como tal, él no los reconoce como conceptos existentes en un éter, ahora sí utiliza la palabra anacronísticamente, un éter platónico, sino que sería más un acuerdo mutuo entre las personas. Lo que es bueno para todos. Lo que es malo para todos. Pero no porque esto sea una verdad universal, sino porque entre todos coincidimos en que esto está bien o que está mal. Esto le da un rol importantísimo al Estado, ya que el Estado se vuelve aquella razón, aquella vara a través de la cual se rigen y se miden las acciones y los valores de las personas. Como tal, no podemos decir qué está bien y qué está mal, y no podemos pedir la opinión a todos en absoluto, pero sí podemos tener un gobierno, en este caso democrático, que represente nuestras posiciones generales del bien y del mal y que éste nos rija por igual a todos, ya que entre nosotros no podemos coincidir entre nuestras interpretaciones cognitivas y requerimos que alguien vea por nosotros. Esta idea se refleja en el mito de Prometeo, que Platón atribuye a Protágoras, donde dice: Epimeteo, hermano de Prometeo, después de haber distribuido todas las armas y defensas biológicas en las diversas naturalezas de todos los animales, percibió que no quedaba ya nada para el hombre. Vino entonces en su ayuda su hermano Prometeo, quien robó a Hefastes el fuego y las artes del fuego, entregándolas a los hombres, quienes hicieron con el fuego instrumentos para defenderse y para labrar la tierra, pero no pudieron organizarse entre sí, ni vivir socialmente, por lo que estaban destinados a destruirse. Prometeo no podía hurtar el arte de vivir socialmente de ninguna parte, por lo que recurrió a Zeus, quien, para impedir que nuestra especie terminara pereciendo, ordenó a Hermes llevar a los hombres el respeto y la virtud. A Hermes se le ordenó que dichos dones se diesen por igual a todos los hombres, pues de otro modo, sin respeto y sin virtud, no se podría subsistir en la polis. El punto de esta historia, de esta fábula, es que la virtud y el respeto, como tal, no son intrínsecos del hombre para Protágoras. Son algo que conseguimos por el exterior del Estado, que nos rige a portarnos de manera correcta, ya que, dejados a nuestros propios recursos, terminaríamos atacándonos a nosotros con el fuego que nos dio Prometeo. Ahora, aquí entra un punto interesante. ¿Por qué? Si el Estado, en este caso el ente gobernante, es la sumatoria de los regidores en una democracia, ¿quién educa esa democracia? ¿En qué se debe enfocar la educación? Bueno, Protágoras es quien educa, los sofistas son quienes educan. Entonces hay un ciclo eterno aquí. Entre nosotros no damos la virtud y el respeto, pero nuestro total rige un gobierno en el cual sacamos la virtud y el respeto. Y ahora, por supuesto, para Protágoras, la educación debe estar enfocada principalmente en el gobierno, en la prudencia, en los asuntos privados de una ciudad, de cómo regir de mejor manera un hogar y cómo ejercer el máximo de influencia en los asuntos de esta ciudad, tanto en discurso como en acción. De nuevo, Protágoras te podía enseñar y te podía transmitir comunicación y conocimiento,
pero no lo haría como lo hace Demócrito, no lo haría como lo hace Tales de Mileto. Para él, lo importante es enseñarte lo que te va a servir. Era como una escuela técnica, de cierta forma. Por último, Protágoras sería el primero en un tema que a mí me parece fascinante, que es la relación entre el conocimiento y el lenguaje. Para Protágoras, como el conocimiento depende de quién lo percibe, es crucial también el idioma o el lenguaje a través del cual lo percibe, ya que es una condición previa. Es la primera ramita del árbol del lenguaje como influente del pensamiento, en el cual las palabras a través de las cuales tú aprendes un concepto moldean tu entendimiento de ese concepto. Es decir, si yo tengo una sola palabra para blanco, todos los blancos los voy a ver iguales, como uno mismo. Pero si los habitantes de la Antártida tienen 15 palabras para el blanco tiene 15 tonos diferentes a través de los cuales lo puedo percibir. Este ejemplo moderno surge de esta pequeña y primera rama que comienza Protágoras. Ahora, un par de datos interesantes. Protágoras era un padre en la gramática. Fue, de hecho, el primero en distinguir entre los géneros masculinos, femeninos y neutros en el griego. Y el primero en distinguir entre el sustantivo, el adjetivo y el verbo. Ahora, esto no ha de ser sorprendente, ya que, como habíamos hablado, para él lo crucial era comunicarse eficientemente. Entonces se detuvo, abrió el lenguaje a través del cual comunicaba, y se dedicó a comprender cuáles eran las herramientas que él utilizaba para transmitir lo que quería decir, cosa que muchos filósofos le criticarían, pero que Hegel, y en este caso yo, estamos de acuerdo que fueron cruciales y que sin estos pasos no tendríamos filosofía moderna. Ahora, concluyendo a Protágoras, abriendo el camino de los sofistas, quiero que anden filosos. Y para eso les voy a dejar una pregunta muy sencilla. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es mejor maestro? ¿Aquel que sabe todo menos comunicar o aquel que sabe poco pero comunica perfectamente? Me gustaría leer sus opiniones. Como siempre, muchas gracias por escucharme. 5 estrellas, follow, compartir. Pronto, si no es que ya, tendremos un nuevo arte en este episodio. Espero lo disfruten. Agradezco a Daniela por hacérmelo. Les deseo una excelente semana. Bye bye.